Muy buenas hermanos y hermanas, audiencia general. Que Dios Todopoderoso los tenga bendecidos y sean bienvenidos al viernes mensual de oración y ayuno, al culto devocional de las 12 meridiano de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, que vamos a dar inicio hoy viernes 29 de octubre de 2021. Mi nombre es Lorenzo Martínez. Los invito a orar por el culto devocional para ponerlo en manos de nuestro Creador. Padre nuestro, gracias te damos por darnos una oportunidad de un día más de vida, poder ver las maravillas de tu creación en este día. Venimos ante ti, Dios misericordioso, a pedirte que tomes el control del culto devocional que hoy damos inicio, para que sea de tu agrado y tú harás la obra en nosotros para que podamos hacer las cosas correctamente. Santo Señor, te pedimos sabiduría y el entendimiento para alabarte y bendecirte como a ti te agrada. Bendice, Señor, a la congregación de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, también a los hermanos que nos escuchan. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Acompañemos al hermano que entonará himnos de alabanza a nuestro Padre Celestial, del himnario que se utiliza en nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Celebremos su gloria. Aleluya, gloria a Cristo. El libro de Apocalipsis 1:5 nos dice, Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. A Él demos gloria y honra con esta alabanza. Aleluya, gloria a Cristo, poderoso Salvador. Aleluya, la victoria por sí solo conquistó. Escuchad las alabanzas del gran coro celestial. Jesucristo con su sangre redención al hombre da. Aleluya, no temamos, con nosotros Cristo está. Aleluya, su presencia, gozo y confianza da. Recordemos la promesa que Jesús al ascender hizo a sus seguidores: con vosotros estaré. Los invito a que escuchemos al hermano Onan Morel con un importante mensaje de edificación. Dios les bendiga, realmente es un privilegio estar nuevamente con ustedes, celebrando este viernes de oración y ayuno que en la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia lo practicamos constantemente, todos los últimos viernes de cada mes. Este mes de octubre es un mes muy importante porque para la Iglesia Evangélica representa
una celebración de un acontecimiento que marcó la historia de la iglesia. ¿Recuerdan que estamos celebrando? Sí, estamos celebrando el día de la Reforma Protestante. A raíz de esa reforma es que nosotros hemos podido llegar a conocer la verdad, porque la palabra de Dios ha llegado a nuestras manos. Ahora nosotros tenemos la certeza de que lo que estamos aprendiendo es pura inspiración de Dios que se manifestó en esos escritores de la Sagrada Escritura, de los 66 libros que conforman el canon bíblico. Así que les invito a que el día de hoy, con la luz de la palabra de Dios, pues nos deleitemos en ese mensaje y aprendamos algo, porque la idea con estos devocionales es que aprendamos algo que nos pueda servir en la vida y que al mismo tiempo fortalezca nuestras convicciones y nuestra fe. Antes que todo, quiero que pongamos en las manos del Señor este momento por medio de una oración. Pidámosle a Él que nos ayude a discernir su palabra por medio del Espíritu Santo. Oremos. Señor, venimos agradecidos nuevamente porque nos permite estar celebrando este día especial en la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy vamos a estudiar una pequeña fracción de ella y te pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a poder discernir y poder encontrar el mensaje que está implícito en esta palabra. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, les invito a que busquemos en el libro del profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento. El tema de hoy es el deber del atalaya. Vamos a definir en primer lugar qué es atalaya, porque esa palabra muchas veces nosotros la escuchamos, pero en unos libritos que andan muchos predicadores de una religión que está equivocada, pero utilizan ese término atalaya. Atalaya significa centinela o vigilante. En este caso vamos a leer en el libro del profeta Ezequiel cómo Dios le da un mensaje al profeta. A Ezequiel Dios lo llamó el vigilante del pueblo de Israel, en el sentido de que Ezequiel tenía que advertir a la gente del pueblo que tenían que alejarse del pecado y obedecer a Dios. Así que los invito a que nos ubiquemos en el libro de Ezequiel, capítulo 33, y vamos a leer del versículo 1 al 9. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla con los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él
y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hermanos, qué compromiso más grande el que le estaba dando el Señor a este Ezequiel, ¿verdad? Lo estaba poniendo por atalaya del pueblo de Israel, en el sentido de que él tenía que estar dándole al pueblo las luces para que entendieran su pecado, que se apartaran de él y obedecieran a Dios. Y ese compromiso que el Señor está depositando en las manos del profeta Ezequiel, a él lo obliga a estar vigilante y pendiente de todo lo que está aconteciendo en el pueblo. Hermanos, hay muchas personas que aunque escuchen al atalaya, en este caso Ezequiel, llamarles la atención y decirles, usted está pecando, usted está deshonrando a Dios, usted está conduciendo su vida a un destino eterno fatal que es el infierno. Esas personas no entienden de razones, sus concupiscencias, sus deseos carnales, su amor por lo material es más grande que el escuchar y entender la palabra de Dios. Ellos prefieren estar gozando de los deleites materiales que el mundo le ofrece, de todos los deseos incontrolables que ellos quieren saciar, que buscar y entender que debe de existir comunión entre Dios y el hombre para que el destino del hombre no sea junto con Satanás y todos sus seguidores. En este caso, el profeta Ezequiel estaba siendo nombrado el atalaya para el pueblo de Israel. Pero esto que el profeta Ezequiel está representando en ese momento, también está vigente en la actualidad, hermanos, porque ahora existe un pueblo de Dios y ese pueblo de Dios está también dirigido por hombres a los que Dios les ha dado responsabilidades también, colocándolos como pastores de su grey o también como siervos en cada una de las actividades ministeriales de la iglesia de Cristo, hablando no solo de la iglesia local que para nosotros representa la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, sino que la Iglesia de Cristo en general. Recuerden, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y todos los que de algún modo servimos en la obra y todos también los que conocimos la palabra del Señor y hemos creído en el Señor Jesucristo, automáticamente nos estamos convirtiendo también en atalayas, en vigilantes. Porque usted, aunque no esté a cargo de un ministerio en la iglesia, usted tiene familia y usted tiene que procurar que la información que llega a su familia sobre las cosas espirituales sea la información correcta. Usted tiene que procurar que su familia se aleje del pecado, crea en el Señor Jesucristo y obedezca a la palabra de Dios. Usted y yo y todos los que ahora somos parte de la iglesia de Cristo, nos convertimos automáticamente en atalayas. Recuerden que el Señor Jesucristo nos manda a todos a ir por el mundo y predicar su evangelio a toda criatura. Entonces, hermanos, nosotros no podemos evadir esa responsabilidad. Acá en el libro de Ezequiel podemos ver que el Señor dice que a quien escuchó el llamado que hizo el atalaya con su trompeta, cuando la espada le toque y lo hiriere,
su sangre será sobre su cabeza. O sea, es responsabilidad suya cuando le llegue el juicio de la ira de Dios. Pero si el atalaya, pongámoslo en nuestro contexto, el pastor o los hermanos que están predicando en la iglesia, o los creyentes que deben de procurar esparcir el mensaje del Evangelio precioso de salvación del Señor Jesucristo, no lo hacen, entonces esto va a pesarle a él por no haberlo hecho, porque el impío morirá por sus pecados, pero también su sangre será demandada al que fue negligente y no cumplió con la tarea de ser un atalaya del mensaje de Dios. ¿Y cuál es ese mensaje de Dios? Que Él envió al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario para que pagara por nuestros pecados, porque nosotros no teníamos capacidad de poder salvarnos por nuestras propias acciones, que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que reconocer que solo por medio de Cristo podemos encontrar la salvación y que ahora, como somos nuevas criaturas por haber creído en el Señor Jesucristo, dejaremos de pecar, procuraremos no volver a pecar y que aunque volvamos a pecar, ahora ya nosotros no pecamos deliberadamente, sino que entendemos que tenemos que acudir al trono de la gracia a pedir perdón por esos pecados y procurar siempre la santidad, dejar de pecar. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir a todo aquel que está en nuestro entorno. No podemos quedarnos callados, hermanos. Nosotros ahora hemos sido testigos de esa palabra de Dios. Ahora nosotros nos hemos convertido en vigilantes, porque tenemos que estar también pendientes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que eso es inminente. Hermanos, urge que nosotros nos convirtamos en esos mensajeros que transmitamos a los demás lo que hemos oído y lo que hemos visto, porque el atalaya está vigilando y miren el horizonte lo que ha de venir. Pues eso es lo que a nosotros nos ha acontecido. Ahora sabemos lo que ha de venir, porque la palabra del Señor nos lo transmite. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga por su iglesia en las nubes y nos arrebate. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los santos de la antigüedad resucitarán primero, y luego nosotros seremos arrebatados también junto con Él, e iremos a disfrutar del gozo eterno con Él. Ese es el mensaje que como atalayas estamos llamados a transmitir a todo aquel que esté en nuestro entorno, para que tengan ellos también la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, de que en ellos exista fe para que ellos puedan creer en el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo les dé convicción de pecado, de justicia y de juicio, y ellos puedan ser salvos también. Miremos ahora lo que dice Mateo 24, del versículo 42 al 46. Dice así: estas son palabras del Señor Jesucristo. Escuchémoslas con atención. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual
cuando el Señor venga, le halle haciendo así. Gloria a Dios. Hermanos, si nosotros nos comportamos de esta manera, como atalayas, previniendo a la humanidad de lo que puede acontecerle si no creen en el Señor Jesucristo, vamos a ser bienaventurados cuando el Señor venga y nos haya haciendo eso. Estos versículos, hermanos, no solo aplican al pastor de la iglesia, a los hermanos que predican o a los hermanos que dirigen algún ministerio de evangelismo. No, hermanos, estos versículos también aplican para todos nosotros, porque nosotros tenemos que ser testigos fieles del Señor. Nosotros que ya lo conocimos y hemos visto su acción en nuestras vidas, ahora tenemos toda la posibilidad, la oportunidad y también la responsabilidad de llevar ese mensaje de advertencia al mundo para que ellos también sepan que si no vienen a los pies del Señor Jesucristo, su destino eterno será la muerte, el infierno, junto con el diablo y todos sus seguidores. Les invito ahora a que busquemos siempre en el Evangelio de Mateo la parábola de los dos hijos. Eso está en Mateo 21, del versículo 28 al 32. Dice así: Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hermanos, ustedes me dirán qué relación tiene esta parábola con lo que estamos hablando de ser atalayas. Pues miren, la relación que podemos encontrar aquí es que el Señor Jesucristo está poniendo este ejemplo de un padre cuando le da una instrucción, una orden a sus hijos. En primer lugar, el primer hijo, con una actitud negativa, le dice que no, pero al final se arrepiente y va, hace el trabajo. Pero el segundo hijo engaña o trata de engañar a su padre, diciéndole que sí va a ir, pero al final no va. ¿Qué es lo que sucede aquí? El primero se arrepintió de sus malas acciones y obedeció. Es lo que a nosotros nos ha acontecido. Nosotros nos arrepentimos porque muchas veces nos hablaron de la palabra del Señor y nosotros no hacíamos caso, no escuchábamos, pero llegó un momento en que nos arrepentimos y fuimos a los pies del Señor, al trono de la gracia, arrepentidos a pedir perdón por nuestros pecados y con la convicción de que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Pero el segundo es esa persona que cree que es tan digno que no necesita obedecer a Dios, que él cree que puede engañar a Dios y puede salirse con la suya. El versículo 32 se refiere que Juan mostró al pueblo de Israel el camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras, que en este sentido lo podemos comparar nosotros como el pecador más grande ante los ojos de esta cultura israelita, sí vino y creyó, y ellos por eso van delante del pueblo de Israel a encontrarse con el Padre Celestial. Eso sucede, hermanos,
Aunque usted se considere que fue el hombre o la mujer más pecadora del mundo, que usted piense que sus pecados lo vuelven indigno, todos los seres humanos somos pecadores, eso está en Romanos 3:23. No hay nadie, no hay ninguno, pero de lo vil y lo menospreciado, el Señor ha escogido a todos los que somos salvos para que nosotros seamos sus atalayas y anunciemos y corrijamos y ayudemos a otros para que lleguen a los pies del Señor Jesucristo. Los dejo con esta pequeña reflexión, hermanos, y les invito a que sigan escuchando y disfrutando de la comunión con Dios por medio de su palabra con los devocionales que están programados para el día de hoy. Dios les bendiga. Vamos a orar por las peticiones de la cadena de oración. Oremos por Ingrid Guillén. Dios restaure su salud y le sane conforme a su santa voluntad. Hermana Cintia Vilar, recuperación de salud. Padre eterno, eterno Señor, clamamos a ti. Tú has escuchado los ruegos de cada uno de los hermanos y familias con problemas de salud. Padre nuestro, bendice a cada uno de ellos y suple sus necesidades. Ellos darán testimonio de tu generosidad y misericordia y bondad. Padre Santo, todo esto te lo pedimos y dejamos en tus manos y en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Hermanos, los invito a orar por el tema de oración. Misiones, cumplimiento de la gran comisión, la iglesia perseguida. Semana 13. Provisión de Biblias y oportunidades en los medios de comunicación masivos para alcance evangélico. Santo Señor, pedimos en este momento que toques corazones de personas para que puedan donar Biblias y toca a las personas dueños de medios de comunicación televisivos, radiográficos, para que donen espacios y poder predicar tu palabra, el evangelio que predicó tu Hijo amado. Padre Santo, todo esto te lo pedimos y dejamos en tus manos. Y en el nombre de tu Hijo amado, amén, amén y amén. Acompáñenme, hermanos y hermanas, a orar por la ofrenda. Vamos a honrar a nuestro Dios con nuestras ofrendas y diezmos. Señor, dándote la honra y gloria a ti, Padre, agradeciéndote tu misericordia, traemos delante de ti, Dios Todopoderoso, los diezmos y ofrendas. Padre, te agradecemos todas las bendiciones recibidas, salud, trabajo, tranquilidad, alimentos. Padre, te agradecemos porque tú eres misericordioso y al que no da, provéele. Señor, hágase tu voluntad para que se multiplique en cada uno de los que ofrendan y diezman, para que la obra continúe y se siga difundiendo y predicando el evangelio de la sana doctrina que predicó tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Padre, bendice y guarda a los hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia y a los hermanos que nos escuchan. Señor Todopoderoso, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, nos despedimos del culto devocional del viernes de oración de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia.
los invito a que nos acompañe a escuchar el siguiente devocional a las 3 p.m.